Amén. Señor, gracias. Gracias por tu cuerpo. Amén. Gracias por tu expresión. Amén. Esta noche presentamos este mensaje para tu gloria. No es nuestro mensaje, es tu mensaje. Solo somos instrumentos. Necesitamos que tú seas el que nos llenes. Que seas tú el que transmitas esta palabra tan crucial y tan necesaria. Señor, abre nuestros sentidos espirituales. Aún pon nuestras conciencias sensibles para que tú puedas operar en nosotros esta noche. Te amamos, Señor. Confiamos en ti. Aleluya. Amén. Queridos santos, esta noche vamos al mensaje número 2. Es maravilloso ver el ministerio y ver cómo una palabra que aparentemente la conocíamos está llena de misterios y de significados. Esta noche vamos a trabajar algunos puntos concernientes a la carga de este mensaje. El libro de Job nos presenta un cuadro de eventos que usualmente no tendríamos acceso a esos eventos espirituales. Pero la carga de este mensaje es que todo lo que la Biblia habla esencialmente es con relación a Dios, el hombre y Satanás. El hermano Ron Cangas fue el que compartió este mensaje y comenzó diciendo que este bosquejo es el más largo que ha hecho y es el mensaje más difícil que él ha compartido. Y que él diga eso tiene mucho peso. Agregó que tuvo varias situaciones que tuvo que lidiar y que con la oración del cuerpo fueron vencidas. También agregó que el hermano Lee mencionó en varias ocasiones que él había abierto una mina, pero que era necesario seguir excavando más profundo, lo cual, dice él, había hecho por los pasados 5 meses con este mensaje. Tengo que decir que con ambos puntos me identifico mucho. Primero porque antes de este mensaje habíamos venido laborando con este tema del enemigo, la creación del hombre y el mover de Dios en muchos aspectos. Y es sumamente misterioso cómo el enemigo intenta detener esta palabra de muchas maneras. Así que al igual que el hermano, también he tenido en estos pasados meses bastantes resistencias del enemigo para traer este tipo de mensajes. Como él bien mencionó, y de hecho pidió permiso más que nada para leer el mensaje, y fue lo que más hizo, leer el mensaje, hemos extraído de ese bosquejo, ya que tiene muchos aspectos, muchos puntos, los puntos más cruciales, y también hemos reforzado algunos puntos esenciales de este tema tan crucial. Lo hermoso de esto es que tanto el bosquejo como donde ustedes van a entrar a estudiar, tienen elementos, muchos elementos diversos que ustedes van a poder ver, y esta noche también vamos a agregar más elementos para que ustedes puedan tener una visión más amplia de lo que se está compartiendo, lo cual es una base para todas las conferencias que vienen. Son 12 mensajes. Apenas estamos cubriendo el 2, así que hay bastante que decir. No obstante, este mensaje está creado para darle una visión global, darle una visión amplia de la carga principal.
Y el tema inicial que queremos tocar, en el mismo orden que se tocó en la conferencia, es hablar un poco sobre el enemigo. Nunca nos gusta hablar del enemigo, pero necesitamos trabajar. Porque si usted no conoce a su enemigo, cómo opera, dónde está, entonces somos presa fácil. Como recordarán algunos de ustedes, algunas de estas cosas, como les dije, he venido trabajando esto hace algún tiempo. Le he tocado algunos de estos temas, pero hoy vamos a hacer un repaso global para entonces echar la base para seguir ascendiendo hacia donde el Señor desea llegar. Y hay dos escrituras primordiales donde habla de una manera también misteriosa, profética, porque sé que tanto Isaías como Ezequiel posiblemente cuando recibieron esta revelación no estaban muy claros de quién estaban hablando, pero sí está muy claras para nosotros. Isaías 14:13 dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré en lo extremo del norte. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Quiere decir que Satanás estaba en una posición, pero él anhelaba entrar en otra posición. Cuando hablamos del cielo o los lugares celestiales en la Biblia es bien complicado, porque no es que hay un lugar específico que se llame así, sino que dentro de la atmósfera celestial hay diferentes posiciones, diferentes lugares en donde el Señor tiene ubicado diferentes cosas. Pero el lugar donde el enemigo quería era un sitio muy, muy privilegiado. Porque ya él estaba en la atmósfera celestial, pero él dice, subiré al cielo. Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Y esto creo que lo trabajé con ustedes, pero hoy lo quiero trabajar más profundo. Hasta que la injusticia se halló en ti. Fíjense qué cuidadosa es la palabra cuando dice hasta que la injusticia se halló en ti. Hasta que la injusticia se halló en ti. O sea que antes no había, era perfecto, pero de momento se descubrió. Se descubrió. Y dice el 16, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaron de violencia y pecaste. Es decir, que poco a poco se fue manifestando eso en él hasta que finalmente fue descubierto y cayó. Dice: así que yo te eché por profano del monte de Dios y te destruí, oh querubín que cubres, de en medio de las piedras de fuego. Este tema de que te destruí también lo vemos en el Nuevo Testamento en diferentes versos. Pero este asunto de destruir no es que desapareció, sino que fue quitado de la posición de poder y de autoridad que tenía. En ese sentido es que lo destruye. Es como cuando alguien comete una falta grave en su empleo y es eliminado. Aquí, por ejemplo, ocurrió en Texas. Saben que tuvimos un desastre muy grande y muchas familias quedaron sin energía eléctrica por muchos días, y luego se descubrió que fue negligencia de los administradores principales. Así que ellos fueron destruidos, eliminados, sacados de la administración. Traigo ese ejemplo para presentar lo que implica ahí destruir. El 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te puse para que te mirasen. Por la multitud de tus iniquidades, en la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Por tanto,
Hice salir fuego de en medio de ti, te consumió, yo te reduje a ceniza sobre la tierra hasta los ojos de todos los que te miran. Esta profecía también es progresiva, es decir, no se ha cumplido completamente. Él fue sacado, fue quitado de todas sus posiciones, pero todavía el juicio final para Satanás no se ha consumado. Así que para comprender la presencia del enemigo en el relato de Job, debemos tener un cuadro claro de todo el proceso de la caída de Satanás. Así que en el bosquejo trae que Satanás era un ángel y un querubín ungido creado por Dios antes que Dios creara la tierra. Él era más elevado, el más elevado entre los ángeles. Se le llamaba el lucero de la mañana, hijo de la aurora. Su nombre era Lucifer, Lucero, uno de los primeros ángeles creados por Dios en la aurora del universo, designado por Dios para ser cabeza de todos los ángeles. Eso es algo bien interesante. Él estaba administrando el mundo espiritual y en ese momento no habían demonios. Solamente habían millones y millones de ángeles que algún día sabremos los detalles de esa operación que Dios tiene en los lugares celestiales. Y Lucifer, que era como se llamaba anteriormente, era la cabeza de todos esos ángeles. El querubín ungido fue designado por Dios para gobernar sobre el universo preadámico. Es decir, que antes que Adán llegara, ya Lucifer estaba operando en esa atmósfera espiritual. El querubín ungido era el más cercano a Dios y por tener el reinado, así como el sacerdocio, ocupaba la posición más elevada en la creación preadámica de Dios. Pero algo ocurrió. Algo ocurrió. Así que la intención de Satanás era subvertir la autoridad de Dios y exaltarse a sí mismo para equipararse a Dios. En su rebelión contra Dios, Satanás quería estar en el mismo nivel que Dios. Yo diría que hasta más alto que Dios. Si observamos con cuidado Ezequiel 28:16, se nos revela este asunto de la abundancia de tu comercio. La causa de la caída, la abundancia de tu comercio. La Reina Valera, y muchas versiones en español, dice, en vez de comercio, dice contrataciones. Dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaron de violencia y pecaste. La Reina Valera dice, a causa de tus contrataciones. Entonces la pregunta es, ¿en dónde, con quién y con qué Satanás hizo comercio? El comercio no es una actividad, sino una condición interior. Es el plan y el deseo de hacer algo con el propósito de generar una ganancia que traiga un beneficio. Ese plan surge ante su apreciación de sí mismo como un ser especial que merece tener más de lo que tiene, y eso hizo crecer dentro de él los pensamientos ambiciosos para reemplazar al Creador. Es decir, que siempre decimos que la ambición es la causa, y ciertamente lo es, pero la ambición se generó por sus pensamientos internos que produjo algo que se llamó comercio. Produjo algo para él comenzar a analizar cómo yo puedo tener más de lo que tengo. Esos mismos pensamientos fueron transmitidos a multitudes de ángeles que le siguieron. Así que él
tuvo que haber compartido sus pensamientos. Por eso habla por la multitud de tu comercio o la multitud de tus contrataciones. Es decir, que lo que está diciendo la Biblia, cuando tú comenzaste a reclutar y a reclutar utilizando lo que estaba dentro de ti, ese fue tu pecado. Ahí se cayó completamente. Quizás estuve en el proceso de analizar, de pensar, pero cuando lo llevó a cabo, por eso que dice, por la multitud de tu comercio. Es decir, por cómo tú dañaste tanta gente o tantos seres. Así que él compartió con otros seres sus pensamientos para convencerlos de entrar con él en el plan que él tenía. Y produjo esas contrataciones y produjo ese comercio. Así que primero comenzó con él, luego lo pasó a otros. Él cayó e hizo que los otros también cayeran al sembrar ese pensamiento en ellos. Así que podemos decir que Satanás fue el primer reclutador ofreciendo beneficios a todos los que le siguieron. Y voy a traer esto, no quiero criticar, pero cuando uno es joven, uno recibe muchas ofertas, especialmente de grupos que trabajan en tipo pirámide. Y te ofrecen, mira, si tú entras aquí y reclutas a este y reclutas a aquel y este recluta a aquel y tú reclutas a aquel y va creciendo y del dinero que gana aquel tú te toca a ti y uno de joven como dice, wow, esto me voy a hacer millonario. Realmente nunca nadie se hace millonario de esas cosas. Y si conocen a alguien me lo presentan, pero por lo menos aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico, en muchos lugares, hay muchas contrataciones de esas, pero no pasa. Algo así pasó con Satanás. Algo así pasó con Satanás. Él comenzó a reclutar y a amarrar. Por eso dice que fue una gran cantidad de ángeles los que se llevó. Pero el problema que le traigo esto y se lo explico con ese detalle es que usted dirá, bueno, pues ya eso pasó. No. El presente cosmos, el mundo maligno, que lo describe de una manera espectacular en 1 de Juan 2, 15, 16, que ya lo conocemos, está lleno de este mismo pensamiento entre todos los seres humanos. Entre todos los seres humanos. Por eso es que esta pandemia, lo más que dolió y lo más que afectó fue al comercio y todavía. No sé en Colombia, pero por lo menos aquí en Texas, la presión que hay es tan grande que aunque ha habido una gran cantidad de personas que se han vacunado, el gobernador dijo ya, no aguanto más, quítense las máscaras, váyanse a comprar, todo va a estar bien. Abran todo, que todo va a estar bien. Eso ya empieza la semana que viene aquí en Texas. ¿Qué es eso? La desesperación del comercio. La gente quiere ganar más. La gente quiere tener más. Y eso es lo más que le ha dolido. Lo más que ha hecho temblar el mundo entero. Porque el comercio no ha podido moverse. ¿Qué es eso? Bueno, ya ustedes saben de dónde sale. Algo tan inofensivo, hermanos, vea la raíz. Por eso estoy tomando este tiempo, porque usualmente conocemos toda la historia de Satanás, su caída, pero muy pocas veces enfatizamos estas claves que están diciendo aquí. Y de una vez nos damos cuenta por qué en 1 de Juan se habla de la vanidad, de los ojos. De todo lo que habla ahí, describiendo el cosmos. ¿Qué es eso? El comercio. Entonces, esto que ha sucedido en el mundo entero, globalmente, es un anticipo de lo que va a acontecer al final de los tiempos. Apocalipsis 8, 11, en adelante hasta el 13 dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus cargamentos. Se está refiriendo a la Gran Babilonia, que es una estructura espiritual
cargamento de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda clase de cedro. Ahora sería televisores de 70 pulgadas, Mercedes-Benz. Ya habría que cambiar todo eso ahora. Ahora es diferente. Carteras Pierre Cardin y todo ese tipo de cosas. Si se reescribiera la Biblia, pues habría que escribir todo eso de esa manera. Pero sigue hablando de lo que era precioso en en esos tiempos. Pero la última cosa es lo más impresionante. Y las almas de los hombres. ¡Wow! Y las almas de los hombres. Eso fue lo más que perdieron. ¿Qué es las almas de los hombres? Lo mismo que Satanás hizo con los ángeles, está operando hoy en el cosmos, en esta atmósfera satánica. Satanás está haciendo exactamente lo mismo y está ganando las almas de los hombres que anhelan tener lo último que existe, que desean tener lo máximo. ¿Por qué? Porque su alma está completamente cautivada. ¿Sabe? Hay muchas, cuando yo era jovencito, pues uno veía películas y una que otra cosa y hablaba de que Satanás, que le vendía el alma al diablo y aquello que lo otro, y mucha gente cree esas tonterías. Yo le digo siempre a la gente, mire, el diablo no necesita comprarle el alma a nadie, ya él la tiene, así que eso es fantasía. Nadie le puede vender el alma al diablo porque todo el mundo tiene, ya él es el dueño del alma. Nosotros somos ahora los que estamos saliendo, renunciando a eso. Pero el alma, como dice aquí, las almas de los hombres estaban completamente cautivadas al final de los tiempos. Y cuando venga el Señor, va a hacer algo mucho más intenso que lo que sucedió en estos días, como una señal en donde el comercio internacional y todas las cosas se van a detener. Todas las cosas se van a detener. Nadie va a tener nada. Así que, con ese preámbulo de qué es la atmósfera satánica, de dónde sale, qué es lo que él crea, entonces podemos conocer un poco de quién es este ser que viene aquí al libro de Job. Y vamos a dedicarle un poquito de tiempo al libro de Job, en lo que continuamos con los demás números romanos. En el principio del mensaje dice que Dios utiliza a Satanás como el instrumento para hacer el trabajo que ni él ni los ángeles les gusta hacer. Así que Satanás, y lo vamos a ver eso más adelante, fue juzgado, fue sentenciado a ser destruido en la cruz del Calvario. No necesariamente esa sentencia se ha ejecutado completamente. Porque aunque Cristo en la cruz del Calvario, crucificó al viejo hombre, crucificó la carne y crucificó todas las cosas negativas de este universo, el enemigo sigue operando de manera ilegal. La sentencia está echada, pero Dios desea que alguien la ejecute. Aquí en Estados Unidos hay una rama de la policía que se llama el Marshal. No sé cómo se llamará allá. Pero cuando alguien tiene una sentencia, ese departamento de la policía, que es un policía pero no trabaja en la calle ni arrestando a nadie, solamente va a buscar a las personas que han sido sentenciadas y le han dado
una sentencia o que ya necesita presentarse al juez y no se presentó, esa persona va para eso nada más. Y él ejecuta la orden que el juez dio. Hoy el Señor está esperando también por sus agentes que arresten al enemigo y lo saquen de donde está escondido. Así que Satanás, en el tiempo de Job, todavía Cristo no había sido crucificado. Cristo no había sido encarnado. Así que hay algunos elementos que tenemos que jugar con mucho cuidado en el tiempo de Job, porque no podemos pensar en todo como si fuera hoy. Hoy en los lugares celestiales ha ocurrido algo especial. El Cristo resucitado, ascendido y entronado es el dueño y administrador del universo, no solamente como Dios, sino también como hombre. Y ahí entra quien Él decide, y Él se lleva allí quien Él desea. No entra todo el mundo. Pero aquí vemos que Dios hace un concilio o una reunión de todos los seres angelicales y Satanás se presenta. ¿Bajo qué autoridad? No puedo entrar, pero se presentó. Entonces, lo curioso es que Dios le establece conversación. Yo no sé si enviaron invitaciones, a lo mejor fue eso. No, es una broma. Pero la cosa es que Él se presenta. Él se presenta. Y entonces Dios como que lo está esperando. Vea. Y dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, que Dios le dice, mira Job. Eso fue después de él, Dios preguntarle, ¿dónde tú estabas? ¿Qué estabas haciendo? Él dice, estoy rondando la tierra. Él sabe, él está buscando, está rondando la tierra. Y ahí es que Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y entonces respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado con una valla a él, a su casa y a todo lo que tiene? ¿Has bendecido la obra de sus manos, de modo que sus posesiones se han aumentado por toda la tierra? Pero extiende tu mano y toca lo que tiene, y ciertamente te maldecirá en tu propia cara. Qué rudo, qué rudo. ¿Qué estaba hablando Satanás con Dios ahí? Del comercio. Eso está en él. ¿Qué dice Satanás? Mira, aquí nadie da nada por nada. Eso de que Él te ama, eso de que Él te quiere, eso no es cierto. Él te quiere por lo que tú le das. ¿Ves la mentalidad de Él? Él no puede pensar. Él no puede entender que alguien puede amar a Dios sin esperar que se le dé. Así que Él se lo presenta a Dios. Él se lo presenta a Dios. Y ciertamente Dios lo estaba protegiendo y ciertamente Dios lo bendecía. Así que ahí comenzó la situación de Job. Dice en una nota, en el estudio de vida de Job, las páginas 11 y 13, el concepto maligno de Satanás concerniente al trato que Dios aplica a su pueblo, al pueblo que le busca, está basado en su propio principio comercial, lo que hemos estado hablando, de ganancia o pérdida. Satanás era un comerciante, un mercader, y su manera de pensar se rige por este principio comercial. Satanás no conoce que el propósito de Dios al tratar con aquellos que le aman, incluso al sufrir pérdida, tiene
como fin que ganen plenamente a Dios, superando la pérdida de todo cuanto ellos tenían aparte de Dios, de modo que Él pueda ser expresado a través de ellos para el cumplimiento de su propósito al crear al hombre. Así que ahí el hermano Lee brevemente resume lo que hemos estado hablando. Ahora necesitamos considerar que el libro de Job es un libro más antiguo. Es el libro más antiguo de la Biblia. La crucifixión, la resurrección, la exaltación de Cristo no se había consumado. Así que por lo que Satanás estaba aún en otro nivel en su posición en los lugares celestiales. Él estaba en un nivel muy diferente al que está ahora. Las profecías de Isaías y Ezequiel que hemos mencionado aún están en proceso de ser consumadas. Satanás había sido sacado del huerto del Edén en los lugares celestiales y de su posición de colaborador cercano a Dios en administrar el universo, pero en este relato aún no se habían consumado varios aspectos de su caída profetizada en Isaías y Ezequiel. Todavía él estaba moviéndose a unos niveles altos. Y quiero enfatizar eso. y luego profundizaremos más. Así que hubo dos salidas serias contra Job. La primera salida, o la primera tentación, en su proceso de despojar a Job, él es despojado de todas las riquezas materiales. Sin embargo, se comprueba que eso no era su mayor problema con Dios, pues finaliza el trato con una expresión maravillosa que todos conocemos, en especial aquellos que amamos al Señor y hemos tenido alguna pérdida en alguna medida. Siempre nos sale esto: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Jehová da y Jehová quita, bendito sea el nombre de Jehová. Hemos escuchado eso muchas veces, en especial cristianos que han tenido pérdidas, especialmente pérdidas de seres queridos. Ahí se tocó todas sus riquezas y se tocó también su familia en esa primera salida. Pero él no se rebeló, él no cuestionó. Y en cierta medida Satanás fue derrotado ahí. Ahora hay una segunda tentación. Aquí se toca su cuerpo, su fuerza física y su imagen. En Job 2.5 vuelve un segundo concilio o una segunda reunión, y Dios lo hace a propósito. Quería él provocar a Satanás que hiciera esto. Y ahí Dios le dice: bueno, ya tú viste, le quitaste todo y mira, no me maldijo. Así que tu teoría estaba mal, le dijo Dios a Satanás. Y le contesta Satanás: está bien, pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y ciertamente te maldecirá en tu propia cara. Y salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con forúnculos severos desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces le dijo a su mujer, ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice la esposa. Pero él le dice: hablas como una mujer necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora bien, cuando los tres amigos de Job oyeron de toda esta desgracia que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar. Entonces se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Pero ninguno le decía palabra porque veían que su dolor era muy grande.
en el capítulo 7:5, vean la condición. Él describe de esta manera: mi carne está vestida de gusanos. Quiere decir que tenía una infección tan severa, que su cuerpo se estaba pudriendo. Y de costras de polvo, mi piel se endurece y supura de nuevo. Así que me puse a buscar un poquito sobre este asunto del forúnculo. Hay una definición científica. Se le llama forúnculo o nacido. De hecho, en Puerto Rico le decimos nacido, no sé en Colombia. Después me dicen. Es una inflamación de la piel causada por la infección de un folículo piloso y el tejido subcutáneo circundante, normalmente por la bacteria Staphylococcus. En ocasiones, varios folículos se unen formando una lesión más extensa, en cuyo caso la aflicción se conoce como furunculosis o anthrax. Es un tipo de anthrax. Hay otro anthrax, pero también se le llama anthrax. Entonces, ¿qué es el folículo piloso? Es la parte de la piel que da crecimiento al cabello. Cada cabello descansa sobre un folículo piloso. Ahora, quiere decir, y les traigo esto para que vean la magnitud, que la infección se da en el folículo y de cada folículo entonces sale una llaga. Quiere decir que cuando dice que se le forró de la cabeza hasta los pies, ¿sabe lo que hizo Satanás? De cada poro que salía un vello le sacó una llaga a Job. ¿Se imagina la magnitud de esa prueba? Terrible. Dice que las lesiones presentan supuración profunda, son de lenta curación y luego producen cicatrices. Así que imagínense cómo estaba el proceso de Job en toda esa enfermedad y cuando él dice se ponen duras y de momento supuran y vuelven y otra vez y salen y no se curan. O sea, era una cosa terrible para él. Así que eso vino de Satanás. Satanás produce la enfermedad, pero no llega más allá de donde Dios permite. Ahora, regresando a la mujer de Job, ¿ustedes creen que ella vino por su propia cuenta? No, ella fue usada por Satanás directamente. ¿Cómo puede alguien producir una expresión tan terrible? Maldice a Dios y muérete. ¿Quién habló ahí? Habló Satanás a través de la mujer de Job. Quiero traer una pequeña exhortación. Todos hemos sentido el deseo de corregir a nuestro cónyuge o a nuestros hijos por sus errores o su manera de comportarse. En ocasiones, los malentendidos son tan graves que la palabra divorcio es la primera que sale en la discusión. Así que necesitamos ser cuidadosos de no venir a ser instrumentos de Satanás en la manera de corregir o discutir, porque pudiéramos recibir la disciplina del Señor para nuestro perfeccionamiento en su tiempo. Mucho cuidado con expresiones tan terribles como esa. Ahora, hubo otro segundo elemento en este proceso contra Job. El segundo elemento enviado por Satanás a Job fueron sus amigos. Es decir, personas que lo conocían y tenían una relación íntima de mucho tiempo. Así que imagínense usted enfermo, y por eso les describí la enfermedad, pero para que la vean, para que la sientan. Usted ahí, con todo ese dolor, con toda esa putrefacción, y que vengan sus amigos, se siente frente a usted por 7 días a mirarlo y sin decir nada. ¿No se imaginan eso? Así que los amigos también fueron enviados por el enemigo. ¿Saben cómo le llamó Job en el capítulo 13:4?
pero vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. O sea, él cuando empezaron a hablar, él los describió. Ellos no tenían nada de la vida divina para alentarlos. Así que ya a ese nivel la cosa cambió con Job. Y hay mucho, no tengo tiempo para entrar. Y a veces es un lenguaje tan complicado que a veces uno no quiere entrar a leerlo, pero hay mucho detalle. Pero en el 3:1, después que los amigos llegaron, fíjense que Satanás no lo trabajó tan fuerte, su esposa no pasó, pero los amigos lo llevaron a un nivel de desesperación. Y en el 3:1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y después dijo muchísimas cosas más, no tengo el tiempo. Solamente recalco ese punto. Ahora, me gusta ver también los aspectos positivos, porque en el proceso de su dolor, de su aparente crítica, de su angustia, de su frustración, que deseaba morirse, que deseaba no haber nacido, saca unas expresiones que quizás nosotros no le hemos prestado atención. Siempre estamos mirando lo negativo de Job, pero vea esto. En el 9:33 dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, entre él y Jehová. Mira qué expresión más interesante. Él quería que viniera un árbitro a interceder. Es decir, que Job deseara un árbitro entre él y Dios. Estaba en cierta medida deseando que Cristo llegara como fue el árbitro para nosotros. Él vino a hacer la propiciación entre Dios y nosotros mediante la redención, para producir en nosotros justificación y reconciliación. Pero Job no tenía tal bendición, no tenía tal árbitro, no tenía quien fuera propicio para él, no, pero él lo anhelaba. Me gustó mucho esa expresión. Luego en el 13:23, según los capítulos avanzan, uno puede ver un progreso en él, lento, pero ahí va. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Y mire cómo le dice a Dios, hazme conocer mi transgresión y mi pecado. Hazme conocer mi transgresión y mi pecado. El hombre perfecto, oiga, el hombre que se encontraba que no había manera de conseguirle nada, porque él era perfecto, inmaculado, maravilloso. Ya ahí está diciendo, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme conocer mi transgresión y mi pecado. Oh Señor, oh Señor. Cuando el Señor revela nuestra condición interna, no tenemos más que arrepentirnos, pedir perdón y pedir misericordia de parte del Señor. Así que ahí vimos un cambio, porque de momento vimos que Dios llegó y no. Fue un proceso que nos debe servir a nosotros. Y vea el 14:14. La visión, no tengo todavía la palabra perfecta para traerla, pero la visión o el conocimiento de la resurrección no existía todavía en el tiempo de Job. Pero vea lo que dice. Si el hombre muere, porque él está considerando que se va a morir. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Le está hablando a Dios. Pero si eso fuera así, dice, oiga, si eso fuera así, si es que el hombre muere y va a vivir, todos los días de mi servicio esperaría hasta que me llegara tal cambio. ¿Usted había leído eso en Job? Estoy seguro que no. Hermano, ¿qué estaba diciendo? Si la resurrección existiera,
yo dedicaría toda mi vida a esperar la resurrección y anhelar tal cambio. ¿Quién hizo eso? El apóstol Pablo. Él toda su vida se movió para anhelar la resurrección. ¿Qué estaba pasando en Job? Job estaba en un proceso de cambio interno tan profundo que en ese momento comenzó a considerar: si después que yo muera con toda esta podredumbre, resucitara, qué maravilloso sería. Nosotros sabemos que la resurrección sí existe para nosotros. ¿La estamos esperando? ¿Tenemos tal anhelo en nuestra vida de saber que no queremos perder esta resurrección maravillosa? Muchas veces no. Pero ahí Job se dio cuenta de que sería una cosa maravillosa. En el 23:3, vea cómo avanza el versículo. Vea lo que dice. Oh, si pudiera saber dónde hallar a Dios para poder llegar hasta su asiento. Hermanos, nosotros sabemos dónde hallar a Dios. Nosotros invocamos su nombre, tocamos nuestro espíritu, vamos a la palabra. Pero él no sabía. Él no sabía. Él anhelaba que hubiera alguna manera para él comunicarse con Dios. Pero ¿saben qué? Dios estaba escuchando no solamente todas las cosas terribles que dijo, Él también sacó todas estas cositas que Job dijo. ¿Y saben lo que pasó en el 38? Entonces Jehová respondió a Job. ¡Qué maravilla! Muchas veces sentimos como que Dios no nos responde, que Dios no nos habla. Hágale las oraciones apropiadas. Y Él va a responder. Él va a responder. Así que Dios responde a Job desde el capítulo 38 hasta el 41. Le trajo un panorama a Job. No puedo entrar en eso. Entonces Job responde a Jehová y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ahí cambió ya. Se acabó. ¿Quién es? No le pidió que lo sanara en ningún momento, hermanos. ¿Quién es este que esconde el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo he declarado lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no las sabía. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que el hombre que se consideraba perfecto, moral, justo, ahora se aborrece y se arrepiente en polvo y ceniza. Así que el trato de Dios bajo la mano de Satanás tuvo fruto. Satanás fue derrotado. Y ya usted no ve que trajo más argumentos sobre Job. La historia como que parecía que iba mal, pero finalizó gloriosa. Y vemos que aún Dios utiliza este instrumento. Todavía hoy lo utiliza. Para tocarnos, para tratarnos. Pero no solamente vea las reacciones negativas de Job, sino vea todos estos pequeños detalles, cómo Job fue cambiando y cómo logró tocar el corazón de Dios sin pedirle que lo sanara. Sin pedirle que lo sanara. Y Dios lo sanó. Así que quiero leer esto. No tengo mucho tiempo. Se me fue el mensaje completo en Job, pero tengo mucho todavía que decir. Esta es una porción del bosquejo. Está tan bien estructurada que no quise tocar nada, sino que leérsela a ustedes. Así que el Señor Jesús, por medio de su ministerio en la tierra y su muerte en la cruz, fue victorioso sobre Satanás. Cuando tengan tiempo, léanse esos versículos que están ahí. En su ministerio terrenal, el Cristo victorioso derrotó al diablo y destruyó sus obras. A fin de cumplir su ministerio para el reino de los cielos, el Señor tenía que derrotar al enemigo de Dios, al diablo, Satanás. Cada frase aquí tiene peso. Pudiera hablar de ello muchísimo, pero para cumplir el ministerio para el reino de los cielos,
Es decir, la atmósfera del reino de los cielos es para la iglesia. Así que él necesitaba derrotar a Satanás para cumplir eso. Él tenía que hacer esto como hombre. Mantuvo su posición como hombre para enfrentarse al enemigo de Dios. Eso es maravilloso, el proceso de la encarnación de Cristo, el vivir de Cristo como hombre. Muchas veces pensamos que porque era Dios se le hizo fácil. No. Él echó a un lado su posición de Dios y se vistió de hombre, caminó como hombre, sintió como hombre por dos razones. Una, para poder compadecerse de nosotros. Y número dos, para probarle a Satanás que aunque él tuvo un cuerpo de hombre, no permitió que Satanás entrase y lo tocara. Adán tuvo una posición muy similar. Obviamente Adán no tenía la divinidad, pero Adán tenía un cuerpo perfecto, sin pecado. Pero ellos abrieron su mente y participaron de la contaminación satánica. Pero Cristo no. Ahí fue la primera derrota. El diablo tentó al primer hombre Adán con éxito, pero fracasó totalmente cuando tentó al segundo hombre, Cristo. En su ministerio sobre la tierra, el Señor Jesús destruyó las obras del diablo. En 1 de Juan 3:8, la palabra griega traducida destruir también se puede traducir deshacer o disolver. Para este propósito se manifestó el Hijo de Dios para deshacer y destruir las obras pecaminosas del diablo. Es decir, para condenar por medio de su muerte en la carne sobre la cruz el pecado iniciado por el maligno, para destruir el poder del pecado, la naturaleza pecaminosa del diablo y para quitar el pecado y los pecados. Así que en su crucifixión, el Cristo victorioso echó fuera al príncipe de este mundo, destruyó al diablo, se despojó de los principados y las autoridades y anuló la muerte. En su obra en la cruz, Cristo echó fuera al príncipe de este mundo y juzgó al mundo. El príncipe de este mundo fue echado fuera cuando Satanás fue echado fuera por la obra que Cristo realizó en su muerte. Simultáneamente, el sistema mundial relacionado con Satanás también fue juzgado. Ya saben lo que es ese sistema mundial. La base de la rebelión de Satanás fue sacudida y los baluartes del reino terrenal de Satanás fueron quebrantados. En su crucifixión, Cristo destruyó al diablo. En el versículo 14 de Hebreos dice la palabra griega destruir, que significa reducir a nada, dejar sin efecto, suprimir, abolir, anular, descartar. En su humanidad, mediante su obra en la cruz, Cristo ha destruido al diablo. En su obra en la cruz, Cristo se despojó de los principados y autoridades angélicos, los exhibió públicamente e hizo que Dios triunfase sobre ellos. En su obra en la cruz, Cristo anuló la muerte, dejándola sin efecto mediante su muerte que destruyó al diablo y su resurrección que sorbe la muerte. Ahora, algunos de ustedes estarán pensando, sí, pero todavía el diablo está ahí y me sigue atacando y yo sigo cayendo. ¿Y cómo es que lo destruyó? ¿Y cómo es que anuló la muerte? ¿Y cómo es que toda esta cosa que el hermano leyó ahí? Pero ¿y yo? ¿Qué está pasando conmigo? Bueno, por eso quisimos agregar esta pequeña porción. Esta es una lectura y luego entramos en unos versículos. Esta lectura se encuentra en un librito muy especial que se llama Mensajes de la Verdad, capítulo 6. Pero es mejor leerla que yo hablarla y luego entramos en los versículos. Cuando estamos con el Señor en el Padre y en la gloria, somos uno. Pero cuando estamos en nosotros mismos, no podemos ser uno con los demás. Mientras estamos en nosotros mismos, solo podemos ser uno con nosotros mismos, no con nadie más. Por lo tanto, si deseamos ser uno con otros,
debemos trasladarnos del yo y entrar en Dios el Padre. Ese principio del Dios el Padre lo vamos a ver pronto. Nadie puede efectuar este traslado por nosotros. No, usted no puede decirle, Dios trasládame. No. Usted se traslada. Nosotros mismos somos responsables de hacerlo. Cuando nos trasladamos de nosotros mismos y entramos en el Padre y en la gloria del Padre, somos uno e incluso somos perfeccionados en unidad. Efectuamos este traslado, y esta es la clave, al ser santificados. Ser santificados es trasladarnos de nosotros mismos y entrar en el Padre. Si permanecemos en nosotros mismos, eso es importante, si permanecemos en nosotros mismos, no seremos santificados y por tanto no podremos ser uno con los demás. En nosotros mismos está, ¿qué cosa? La mundanalidad, la ambición, la autoexaltación y las opiniones. Es imposible para nosotros erradicar estas cosas de nuestro ser. ¿Se da usted cuenta de que el mundo es en realidad usted mismo? Usted es el mundo cuando está fuera del Padre. Lo mismo se aplica a la ambición, la autoexaltación y las opiniones y conceptos. Es por ello que no podremos escapar de estas cuatro cosas mientras permanezcamos en el yo. Pablo le dijo a los corintios que entre ellos había celos, contiendas y divisiones. Estas son algunas de las características de los que están en el yo. Sin embargo, la vida de iglesia es un edificio y la verdadera edificación es la unidad genuina. En esta unidad genuina no tiene cabida la mundanalidad, la ambición, la autoexaltación ni las opiniones. Únicamente cuando somos santificados podemos permanecer en Cristo y Cristo puede vivir en nosotros. Nuevamente les digo, ser santificados es trasladarnos de nosotros mismos y entrar en el Dios triuno a fin de permitir que Cristo viva en nosotros. Según los capítulos del 14 al 17 de Juan, este es el concepto apropiado de la santificación. Cuanto más somos santificados, menos permanecemos en nosotros mismos y más permanecemos en el Dios triuno. Léalo muchas veces. ¿Qué significa ser santificado? Separado, apartado de todo lo que el mundo tiene. Ahora quiero leer estos versículos. Vamos a ver si logramos el milagro de terminar. Estos versículos es la clave. Si no tenemos versículos no podemos amarrar nada. Primero Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Aquí hay dos cosas. Y el mundo entero yace en poder del maligno. Si usted es de Dios, entonces usted no puede estar en el mundo, porque el mundo le pertenece al maligno. Es decir, que en la cruz, Cristo ganó la victoria, derrotó al enemigo, lo dejó fuera. ¿De dónde? De una atmósfera y de una familia que nació y se formó como el nuevo hombre en la cruz, que él no puede tocar. Pero si usted se sale y usted permanece en su yo, Satanás todavía está ahí porque el juicio no se ha ejecutado. Así que todo lo que leímos allí es para usted y para mí si nos mantenemos fuera de nuestro yo. Antes de la cruz, aunque usted se mantuviera fuera de su yo, Satanás tenía acceso a usted. Pero ahora no. Depende de usted. Juan 14:2. Vea estos versículos de manera diferente a lo que hemos visto anteriormente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos versículos, yo sé que estamos siempre asociándolos cuando el Señor regrese, cuando el Señor nos venga a buscar, y en cierta medida sí, pero si miramos el 14:6, nos damos cuenta que es mucho más de lo que nosotros pensábamos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
¿Qué está diciendo el Señor? Mire, ustedes necesitan venir al Padre, entrar en la atmósfera del Padre. Yo me voy ahora, voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a resucitar. Y voy a crear una atmósfera donde ustedes pueden entrar al Padre cuando ustedes quieran. No tengan tiempo, van y se leen Efesios 4:16. Y ahí es donde muchas veces hemos visto el versículo, entrad confiadamente. ¿Quién entra? Nosotros entramos. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Necesitamos explorar, entrar en el Padre, en esa atmósfera. Para eso es que Él es el camino. Para eso es que Él es la realidad. Es decir, para que salga de la mentira y lo que no es cierto en el mundo, salga de ahí, disfrute la vida y entre al Padre. Ese es el secreto de nuestra vida cristiana. Jesús a Nicodemo le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hoy necesitamos repetir eso. Hoy estamos aquí en la tierra, pero también necesitamos estar en el cielo, en la atmósfera donde está el Padre. Y por eso Pablo, en el Filipenses 3:8, dijo, todo lo que tengo en este mundo, todo lo que yo he ganado, toda mi gloria, todo mi conocimiento, todo mi poder, todo lo que tenía, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí está la clave en el 9a, y ser hallado en Él. Pablo estaba en esa dimensión, Pablo estaba en Cristo, y cuando usted está en Cristo, entonces Cristo está en Dios, y usted está, ¿dónde? En el Padre. Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. ¿Qué es la realidad que está en Jesús? ¿Cuál es la realidad que está en Jesús? Ya sabemos que es lo opuesto a la mentira del mundo, pero ¿sabe cuál es la realidad que está en Jesús? El Padre. El Padre es la realidad que está en Jesús. Recuérdense que Adán salió fuera de la presencia del Padre. Pero ahora Cristo nos entra otra vez a la presencia del Padre en Él. Esa es la realidad. Nosotros necesitamos ser entrenados y enseñados para vivir en la realidad que está en Jesús. 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, fíjense qué preciso, no practica el pecado, pues el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Ve cómo él dice, si usted se guarda, claro, ahí hay dos cosas de guardarse. Por un lado, usted se aleja. Usted vive en una atmósfera. Y en cierta medida usted se guarda en el término de protección, pero también usted se esconde. ¿Se esconde dónde? En Cristo, en el Padre. ¿Y qué pasa? El maligno no le toca. A Dios, pero el Satanás no se le presenta a Dios y le habla a Dios. ¿A Dios por qué no puede entrar ahí? Porque hay otra dimensión ahora creada que no estaba con Job. Ahora hay una dimensión donde nosotros podemos entrar y el maligno no nos toca. Esta es la palabra que a él no le gusta que se hable. Pero esto es una realidad. Por eso es que en Colosenses 2:15 dice, despojándose de los principados y de las autoridades, él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz ellos no pudieron entrar. Fueron despojados, fueron sacados fuera. ¿De dónde? De la atmósfera que nosotros entramos y podemos entrar. Por eso Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Pero usted tiene que hacer ese traslado. ¿Cómo? Santificándose, renunciando a todo lo que el mundo tiene. Pero sabemos, Juan 5:20, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. ¿Y dónde estamos? Y estamos en el verdadero. Aleluya, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, esto no es religión. El recobro no es un sitio donde usted va, no, hermano. Esta es la dimensión Dios, donde el Señor nos ha entrado y ahora quiere que la experimentemos. Por eso dice Efesios 6:13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, la única manera que usted tiene para resistir al enemigo es la armadura. Ahora bien, esa armadura usted no se la puede poner solo. Si usted se queda en su casita leyendo la Biblia, viendo programitas y aunque sean los mensajes del ministerio, dice, yo no necesito, a mí no me gusta ese asunto del Zoom. No, cuando empiezan las reuniones yo regreso, yo no quiero estar mirando una pantalla, un televisor, un teléfono, no quiero eso, no me interesa. Yo me quedo en casa, yo puedo seguir solito aquí. No hay manera que usted pueda tomar la armadura solo. Y sabe, si usted no toma la armadura, lo que le pasa, el enemigo viene donde usted. Efesios 3:18, para que seáis plenamente capaces de aprender. Aprender es agarrar. Hay dos palabras parecidas, aprender y aprehender. Es tomar para usted, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Ese Cristo se toma con todos los santos. 16:20 Romanos, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Dónde? Bajo tus pies. No, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros, plural. Esto es todos juntos. Por eso el Salmo 73 cobra vida aquí otra vez. Cuando consideré esto, él no entendía por qué los impíos progresaban y por qué todo le salía bien a los impíos. Pero cuando él dice, cuando consideré esto, a fin de entenderlo, fue ardua tarea ante mis ojos, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces percibí el fin de ellos. El santuario no es el local de reunión. El santuario es la dimensión espiritual que entramos todos los santos cuando nos reunimos. Necesitamos las reuniones. Ahora el Señor nos tiene aquí en una prueba. Si usted no es fiel en lo poco, entonces lo poco que tiene se le quitará. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y no es que el hermano Edgar ni Juan Carlos me han dicho nada que diga, no hermano, yo no conozco a nadie de su vida. Yo los veo aquí en la pantallita y los quiero mucho, pero no sé nada de ustedes. Así que no piensen que el hermano está diciendo, no, yo no sé nada. Pero esto es una realidad allá y aquí con nosotros y en todo lugar, hermanos. Hay pérdida de hermanos porque no quieren. ¿Qué es eso? No, hermano, entremos al santuario y el Señor se encargará de alumbrarnos. ¿Y saben qué? Todo eso anterior, y finalizamos ahora, no voy a entrar en los detalles del hijo varón porque ya hemos hablado de esto muchas veces. Pero el hijo varón, que es la parte fuerte de la mujer, de la iglesia, Dios está esperando que salga para él ejecutar la sentencia de Satanás. Y lo poquito que le queda en los lugares celestiales, cuando el hijo varón nazca y se ha llevado al trono, en ese momento Miguel recibe la orden y entonces desahucia a Satanás completamente. Y Satanás va a ser la última misión sucia para Dios poder sacar sus últimos vencedores. Lamentablemente es así. Va a ser echado a la tierra y vendrá la gran tribulación. Habrá mucha matanza, mucho dolor, mucha tristeza, pero también saldrán unos brillando de ahí para unirse también a los vencedores del hijo varón. Y entonces Cristo vendrá y estas cosas serán puestas en su lugar. Así que no tengo tiempo de entrar porque yo sé que sabemos de eso, hemos estado hablando de este asunto. Pero quiero acabar con Apocalipsis 12:11. Y nosotros, le vencemos por causa de la sangre del Cordero. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre nos mantiene en la comunión con el Padre. La sangre le dice a Satanás que él no tiene autoridad sobre nosotros, porque ya ha habido un sacrificio por el pecado y no puede estar acusando. Y si lo hace de manera ilegal. ¿Saben? Le tengo un secreto. Cuando Satanás los acuse, cuando usted por alguna razón haga algo que usted sabe que
que no estuvo bien y se siente triste, se siente mal y siente la acusación del enemigo, ¿sabe? No empieza a pelear con Satanás. Ay, vete de mí, Satanás, tú eres un mentiroso. No. ¿Sabe lo que usted va a hacer? Oye, Satanás, te voy a decir algo. ¿Sabes que Cristo fue un hombre perfecto en la tierra? ¿Sabes que Cristo llegó a la cruz y murió por mí? ¿Sabes que Cristo derramó su sangre y pagó el precio por mi pecado? Dígale esas cosas a Satanás. Y mientras usted está repitiendo esas cosas, usted se va a sentir que se va a liberar. Y sabe que Cristo resucitó. Y cuando resucitó, aleluya, también me resucitó a mí y me llevó con Él. Hermano, cuando usted termine de hablarle toda la economía de Dios a Satanás, Satanás se habrá ido bien lejos. Él no quiere escuchar eso. Pero si usted se pone a pelear con Él y a discutir con Él, ay, no, hermano, no se va. Háblele de todo lo que usted disfrutó en este mensaje. Dígale todo eso. Cada vez que venga ese ataque, háblele. Por causa de la sangre del Cordero. Y esta es la palabra del testimonio de ellos. Muchas veces pensamos que el testimonio de ellos es su buen vivir. Cierto. El testimonio de ellos es su buen vivir. Pero es también la expresión del contenido de Dios que estos vencedores tienen y no se callan y lo hablan. Y finalmente terminamos con todo el mensaje: y no amaron la vida de su alma hasta la muerte. ¿Por qué? Porque si aman la vida de su alma, permanecen en la atmósfera de Satanás, donde Satanás todavía tiene autoridad. Pero si usted no ama la vida de su alma y usted renuncia a eso, usted entra entonces a ser santificado, y esa santificación lo lleva ¿a dónde? Lo lleva al Padre, en la dimensión del Padre. Y ahí Satanás no puede entrar. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje. Manténnos en tu dimensión. Permite que los santos esta semana en su disfrute puedan seguir viendo, puedan seguir escarbando esta mina hasta ver más de tus riquezas. Santifica a los santos, guárdalos para ti, para tu propósito, para tu reino. Gracias, Señor. Amén.